Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra senda filosófica. Espero que hayan tenido una buena semana y como siempre les recuerdo que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Cerramos la semana pasada un ciclo de videos donde se establecieron relaciones iniciales entre la lectura y la escritura. Pasamos al método socrático, hicimos una reflexión inicial sobre una de las epístolas o la primera epístola de Séneca a Lucilio, donde se destaca el valor y el aprovechamiento del tiempo, para culminar con el famoso método cartesiano, ¿verdad? Muy interesante, considerado como punto de partida de la llamada filosofía moderna. Hoy iniciamos un nuevo ciclo donde empezaremos de manera progresiva a desarrollar la historia de la filosofía y la reflexión sobre frases célebres de filósofos y contenidos de textos filosóficos. Así que de esta manera les doy la bienvenida nuevamente a nuestra senda filosófica y antes de iniciar la disertación correspondiente al día de hoy y que hace referencia a los presocráticos como una generalidad, ya entraremos en detalle con cada uno de ellos, por supuesto, porque es muy necesario, ¿verdad? Hoy hablaremos de los presocráticos como generalidad. Y para empezar, quiero invitarlos a que por favor se suscriban al canal. Un solo clic les basta para quedar suscritos y otro clic para darle like. Vamos a darle fuerza a nuestro proyecto de senda filosófica y necesitamos aumentar cuanto antes el número de suscriptores. Así que dicho esto, les doy la bienvenida a nuestra senda filosófica una vez más. El tema que nos ocupa hoy, el tema de los presocráticos, y lo vamos a iniciar de la siguiente manera. En el umbral de la filosofía griega encontramos algo no filosófico: el mito. El mito es la fe del vulgo que sugiere lo que se ha de pensar al enfrentarse con las grandes cuestiones en torno al mundo y a la vida, a los dioses y a los hombres. Se recibe de la tradición del pueblo irreflexiva, crédula y ciegamente. Aún el filósofo, como nota Aristóteles, puede en un cierto sentido ser amigo del mito, pues en el mito y la filosofía hay una cierta comunidad de temas y problemas. Y por esta razón, Aristóteles, cuando va a dar una nota informativa de la prehistoria de una cuestión filosófica y de los conatos de solución, dedica con frecuencia una cita benévola a los antiguos, los que al principio teologizaron. Detalle importante a destacar acá, en nuestra apertura. ¿Qué hace que un mito sea sustancialmente un mito y no otra cosa? Fundamental, el establecimiento de una relación entre la divinidad y el hombre. Si esto no existe, no hay mito. En segundo lugar, la búsqueda
de nuestro origen primario, trascendental, y el deseo por saber nuestro último, nuestro destino final. ¿Qué va a pasar con el ser humano al final de su existencia? ¿Qué ocurre después? Estos tres aspectos, esta relación entre el hombre, entre la divinidad y el hombre, esta búsqueda de un origen trascendental, de saber cuál es el punto único, sustancial, subyacente de partida de todo el ser como totalidad, y cuál es el destino de ese ser. Eso hace que un mito sea un mito. ¿Ok? Entonces, para hablar de los presocráticos, que es el tema que nos ocupa hoy, es imposible desligarse del mito, porque ese es como el antecedente, el precedente, como dice Aristóteles, como la prehistoria o la etapa del pensamiento prefilosófico. Cuando se nos dice que el mito se recibe de la tradición del pueblo y reflexiva, de una forma crédula y ciegamente, se nos está mostrando algo totalmente contrario al pensamiento racional. El pensamiento racional es metódico, parte del logos, está sujeto a una serie de normas o de lineamientos, es ordenado, ¿ok? Y sobre todo, voy a adelantar un poquito acá, que acá en el mito me dicen irreflexivo, crédulo y ciego. Parto de la fe, a eso se reduce todo. En el pensamiento filosófico es totalmente lo contrario. ¿Dónde está la evidencia con sus claridades y con sus distinciones? ¿Dónde está lo que apoya, lo que comprueba, lo que no deja lugar a dudas sobre lo que estoy diciendo? Como decimos nosotros en nuestro argot criollo, ¿dónde está la prueba? ¿Ok? Esa es la diferencia entre el mito y el pensamiento filosófico. Sin embargo, cuando Aristóteles nos dice que hay una cierta comunidad de temas y problemas entre el mito y la filosofía que hace que ambos se crucen, eso de común, eso de comunitario, eso de coincidente a lo que hace referencia a Aristóteles, son los temas o los puntos de partida de búsqueda del hombre, tanto desde lo mitológico como desde lo filosófico. En el mito se quiere explicar el origen del mundo, en la filosofía también. En el mito se quiere explicar la naturaleza del ser, en la filosofía también. En el mito se quiere explicar por qué el hombre se comporta de la manera como lo hace, y se quiere explicar cuál es el papel del hombre en la realidad universal, en la totalidad del ser, en la filosofía también. A eso se refiere Aristóteles. Entonces, cuando Aristóteles, haciendo referencia al mito, dice: los que al principio teologizaron, está estableciendo una diferencia clara entre el mito y la filosofía. El mito era un asunto de fe, y el mito aún hoy en día no ha cambiado sustancialmente en eso. ¿Ok? Es un asunto de fe. ¿Cuáles son los mitos de hoy en día de nuestro mundo del siglo XXI? Los mitos de siempre, la religión. Las religiones, sean monoteístas o politeístas, ¿ok?, son mitos porque son sustancialmente relaciones entre el hombre y la divinidad. No así las religiones donde no
existe Dios, las religiones sin Dios, como el caso de algunas religiones orientales. Entonces, muy interesante explicar esto, y me voy entonces a la segunda parte de la disertación. Así pues, Aristóteles pone la línea divisoria entre el mito y la filosofía en el momento metódico de la duda, de la prueba y de la fundamentación. ¿Ok? Es decir, en la filosofía, contrario al mito, no creo ciegamente. ¿Ok? Pongo en duda lo que se me dice. No me conformo con lo que se me dice. Necesito las pruebas. Pero además de las pruebas, necesito demostrar la claridad, la distinción, la evidencia, lo irrefutable de esas pruebas. Si bien concede al principio que el amigo del mito se puede llamar en un cierto sentido también filósofo. ¿Por qué? Porque el mito es la respuesta a preguntas que surgen en la mente del hombre, como yo decía en un principio, sobre temas tan universalmente trascendentales como la necesidad de saber cuál es nuestro origen, cuál es el origen de todo lo existente, cuál es el destino de todo lo existente como universalidad, cuál es el papel del hombre. ¿Quién le asigna un papel al hombre como parte de la realidad? En el mito, los dioses. En la filosofía, debatimos desde toda una pluralidad de posturas y aún no terminamos de debatir. ¿Ok? Entonces, estas son las diferencias y la forma como Aristóteles divide el mito y la filosofía. Ahora, para reafirmar lo que acabo de expresar, en oposición al mito, la filosofía es algo en verdad nuevo. No se vive ya ciega y crédulamente del patrimonio espiritual de la comunidad. Ya no me como a ciegas todo lo que me dicen. Ya no creo ciegamente de forma irreflexiva todo lo que se me expresa, sino que el individuo, a solas y en la libertad de su madurez mental, reelabora, examinando y probando por sí mismo lo que se ha de pensar y tener por verdadero. Y para eso no se puede partir estrictamente de la fe que sostiene al mito. Hay que partir de la razón. Hay que generar formas de experimentar, de comprobar, de ordenar la relación con la realidad, de arrojarse a ella y relacionarnos con ella directamente desde la razón, para separar, como nos dice Descartes, o para buscar desde lo conceptual, como nos dice Sócrates, qué es lo que sustancialmente hace que cada cosa sea lo que es. ¿Ok? Y que no me quede ninguna duda, y que me quede claro, y que si yo digo que una piedra acá es una piedra, pueda comprobar en cualquier parte del mundo que esa piedra donde esté sigue siendo la misma prueba. No como un asunto de fe, sino como resultado del uso de la razón. Entonces, en este sentido, la filosofía es una actitud totalmente diferente de la del mito. Aristóteles dice que también el mito filosofa a su manera, algo que ya expliqué, por supuesto, cuando decía que a través de la búsqueda de las preguntas tan trascendentales como nuestro origen y nuestro destino. Ok, ahora bien, ya dicho esto, ¿verdad? Habiendo hablado sobre el mito, teniendo una idea muy general de lo que es, y habiendo comprendido que se vivió desde el principio de la humanidad hasta un momento determinado de la historia de una explicación apoyada en los mitos, ¿ok? El hombre atribuía la razón de ser de los hechos,
de toda la totalidad real y de las cosas que le acontecen a él como hombre, ¿verdad?, las atribuye a la divinidad. ¿Ok? Hay una especie de personalización de la realidad, de todo lo existente, una especie de espiritualización y una relación incuestionable con formas distintas de divinidad a quienes se les atribuye la responsabilidad de todo lo acontecido. Esa es la postura mitológica del hombre. Ahora, en un momento determinado, entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo, a alguien se le ocurrió decir: no, vamos a romper esta relación personalizada, vamos a romper estos moldes de relación con la divinidad, vamos a quitarle a los dioses la responsabilidad de todo cuanto acontece y vamos a buscar la explicación a la realidad partiendo de la realidad misma. Vamos a tratar de tratar a la realidad como un tú, como algo personal, orientado o movido por hilos invisibles provenientes de otro mundo. Y vamos a ver qué nos dice la realidad misma. Vamos a despersonalizarla. Y que sea la realidad misma la que nos dé, a través de su naturaleza, de su funcionalidad, de su conjunto de relaciones mutuas, una explicación sobre su sustancialidad y su funcionamiento. Olvidémonos de los dioses, apeguémonos a la realidad del mundo, a la naturaleza, a la physis. Eso es lo que define el punto de partida de la filosofía de los presocráticos. Y el primero, acá en Occidente, que lo hizo fue Tales de Mileto. Vamos a buscar a través de la razón una explicación racional, conceptual de la realidad misma. Entonces, los presocráticos son un conjunto de pensadores griegos anteriores a Sócrates. Este término no denota solamente una clasificación cronológica, ya que entre los presocráticos se incluyen también filósofos contemporáneos de Sócrates, pero que siguieron las orientaciones teóricas de los filósofos de los siglos 6 y 5 a.C., anteriores a la renovación conceptual realizada por Sócrates, que se toma como un punto de inflexión que marca la historia del pensamiento de forma decisiva. Entre los autores presocráticos contemporáneos de Sócrates destacan el atomista Demócrito, el naturalista ecléctico Diógenes de Apolonio y muchos sofistas. Debo destacar de acá, de esta parte referencial, lo que me dice conjunto de pensadores griegos anteriores a la renovación conceptual realizada por Sócrates. Ese fue uno de los avances más grandes en la historia de la filosofía, la búsqueda del concepto por parte de Sócrates. Demasiado importante, la búsqueda de una definición universal, incuestionable, sustancial sobre lo que es cada cosa, sin que nos quede lugar a dudas, y por eso acá está destacado en negrita. Entonces, este conjunto de pensadores anteriores a Sócrates son los llamados presocráticos, pero se nos aclara también que aún en el tiempo de Sócrates había contemporáneos suyos que seguían los lineamientos y la base de pensamiento de los pensadores anteriores a ellos. Entonces, esto es lo que me define de una forma muy general lo que son los pensadores presocráticos, que fundamentalmente se encargaban era del estudio a la naturaleza, del mundo, de la realidad.
No existía todavía una filosofía centrada en el hombre, en lo ético, en lo moral, en la sociedad. No era lo que predominaba. Y más allá de que pudiera haber ciertos rasgos de pensamiento ético-moral, pero la predominancia era el estudio de la naturaleza. Entonces, estos presocráticos eran físicos, eran científicos, podía decirse que eran hombres sabios, y ya lo vamos a ver acá en nuestra próxima referencia. Fíjense bien, los filósofos presocráticos fueron los primeros pensadores que rompieron con las formas míticas de pensamiento para empezar a edificar una reflexión racional. Vamos a desapegarnos de la fe, al menos en parte, y vamos a buscar una explicación racional a la realidad. Esa es la diferencia, la contraposición que se genera: mito por un lado, logos por el otro. Y la filosofía, por supuesto, iría buscando la forma de ganar terreno progresivamente en términos del uso de la razón para explicar la realidad, alejándose cada vez más de las explicaciones dadas por el mito. ¿Ok? Entonces, los primeros que iniciaron el llamado paso del mito al logos fueron los filósofos presocráticos, un proceso propiciado por las especiales características de espíritu crítico, importantísimo esto, y condiciones sociales que permitieron una especulación libre de ataduras a dogmas y textos sagrados. Podríamos decir de alguna manera que se rompió ese criterio de autoridad existente hasta el momento. ¿Ok? Esa forma de pensamiento dogmático que obligaba, decía, mire, algo pasa con los dioses para que esté ocurriendo lo que nos esté ocurriendo, ¿ok? Eso se empezó a romper con el paso del mito al logos. En este sentido, los filósofos presocráticos son tanto filósofos como cosmólogos, físicos o, más en general, sabios. Y, aunque comparten algunas características comunes, no forman un grupo bien definido, sino que se dividen en diversas escuelas de pensamiento, a veces muy alejadas unas de otras. Hay que aclarar esto último porque, ok, todos están dentro del grupo de los presocráticos, pero ¿qué es lo que genera la división en escuelas de pensamiento? Ok, que todos no tenían los mismos argumentos para explicar el origen de la realidad, la naturaleza, el ser, para buscar el ser. Cada uno tenía puntos de partida o criterios distintos, y desde ese punto de partida o desde ese criterio explicaban, daban una explicación. Entonces, por eso la división, y por eso es que se dice que no era un grupo definido, homogéneo, único en la forma de pensamiento. ¿Ok? Ahora, uno de los problemas fundamentales que presenta el conocimiento del pensamiento de dichos autores es la casi total carencia de fuentes directas, ya que solamente se conservan fragmentos y citas de sus obras, por lo que debe recurrirse al trabajo de los doxógrafos para la reconstrucción de su filosofía. Este ha sido quizá uno de los problemas o una de las limitantes más grandes a las que se han enfrentado los estudiosos de la filosofía, que sobre los primeros filósofos, los filósofos presocráticos, las fuentes directas son exageradamente escasas, ¿ok? Y generalmente cosas que no fueron escritas directamente por los filósofos, sino por discípulos suyos o personas muy posteriores al momento de su existencia, ¿no? Entonces, claro, esto genera como cierta incertidumbre, porque nunca va a existir una total seguridad de que lo que tenemos sea confiable en un 100%, ¿ok? Porque en la mayoría de las veces, prácticamente en todos los casos, lo que sabemos, sobre los filósofos presocráticos es lo que nos ha quedado escrito por cuenta de otras personas.
A eso es a lo que se refiere la referencia cuando habla que se debe recurrir al trabajo de los doxógrafos, es decir, de las personas que se dedicaron a recoger, a recopilar, a mostrarnos de una forma ordenada la forma de pensamiento de estos primeros filósofos. Ahí tenemos a Aristóteles, es el primero en atribuirles una cierta importancia, pero los presenta como meros iniciadores de una tradición que, a través de Sócrates y Platón, tiene su propia obra, en su propia obra, el desarrollo más adecuado. Entonces, se llega, con esto lo que se quiere decir es que ya en Sócrates y en Platón se llega como a un estado de madurez en muchos aspectos con respecto a la filosofía iniciada por los presocráticos. Desde otra perspectiva, el pensamiento de los presocráticos plantea el problema de la ruptura o de la continuidad respecto del pensamiento anterior y respecto de las influencias del pensamiento oriental. Olvidada ya la tesis de un pretendido milagro griego, los autores contemporáneos destacan tanto las raíces basadas en el pensamiento mítico del primer pensamiento presocrático, especialmente se destaca la influencia de la cosmogonía mítica de Homero y de Hesíodo, como la recepción de determinados desarrollos intelectuales, especialmente de la astronomía y la matemática, del pensamiento oriental, fundamentalmente caldeo, babilonio, persa y egipcio. Entonces, hay algo que destacar acá y es lo siguiente. Cuando se empieza a partir del logos, de la razón, se quiere romper una dependencia, no solamente del mito, sino también en la forma como se plantea acá en la referencia, había una idea que predominó por mucho tiempo de que la filosofía nacida en Grecia como filosofía occidental se pretendía vender muchas veces como el único nacimiento de la filosofía o como una filosofía que surgió de forma totalmente independiente de toda otra forma de pensamiento. Y es un poco difícil verlo de esa manera. Es imposible creer que solamente los griegos sentían esa particular curiosidad y esa apremiante necesidad de explicar las cosas partiendo estrictamente de la razón. La inquietud del hombre es universal y eso que en un momento determinado se le ocurrió a los griegos en el siglo o en los siglos 6 y 5 antes de Cristo, también como hoy en día sabemos, era una inquietud expresada en Asia, en África, en América, en cualquier parte del mundo. Entonces, si partimos de este criterio, de alguna forma, la necesidad de filosofar, de hacer uso de la razón para la explicación de la realidad, es universal. Destaca, por supuesto, el nacimiento de la filosofía occidental en Grecia por sus particularidades, por sus aportes, por sus avances, por esa estructura, por esa institucionalidad, vamos a decirlo, por esa forma tan organizada, tan sustancial que adquirió en su proceso evolutivo. Pero indudablemente ya en otras partes del mundo y anterior a Grecia, de alguna forma se había intentado también hacer uso de la razón. Habían otras formas de filosofía, incluso cuando Platón dice de una manera tan magistral que cuando habla de los sabios existentes antes de la filosofía, porque recordemos que para la filosofía el filósofo mismo no es un hombre sabio, sino un amante de la sabiduría. Y si la ama, si la busca, si la desea, si anda detrás de ella es porque carece de ella misma, de esa sabiduría que ama, que anhela. ¿Ok? Entonces, hay un paralelismo
en el sentido de que mientras se hacía filosofía en Grecia, a partir del siglo VI, del siglo V, ¿ok?, en otras partes del mundo también ese intento se había desarrollado y se estaba desarrollando en ese instante. Y por supuesto el desarrollo científico, la parte astronómica, la parte matemática, ¿verdad?, también tenía sus propias formas de desarrollo en otras partes del planeta. Entonces es imposible decir que era una actitud o una actividad propia, exclusiva de los griegos. ¿Ok? Lo que sí no se puede negar en ningún momento es la originalidad, el gran avance, el gran progreso de la filosofía de los presocráticos griegos. Eso no se puede cuestionar, ¿no? Pero si bien se dan estas influencias, también se destaca el aspecto radicalmente innovador y crítico del pensamiento de los primeros filósofos. Entre los milesios, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, se desarrollará una cosmología y una cosmogonía sin referencia a dioses ni entidades sobrenaturales. En lugar de ello, se explica a partir de los conceptos de physis, arge y cosmos. Fíjense ustedes, physis, la naturaleza, arge, el punto universal de partida de lo existente, del ser como totalidad, y el cosmos, el universo. ¿Ok? Ya no se trata de una concepción mítica apoyada en la fe, en lo irreflexivo, en lo tradicional, en la opinión, que intenta explicar apelando a unos orígenes remotos y a una historia, sino que se trata de una verdadera teoría. En este proceso, los presocráticos comienzan a separarse de las representaciones antropomórficas. Acá les coloco un concepto muy breve de antropomorfismo, atribución ilegítima, que procede por analogía de predicados y características especialmente humanos, propias del hombre a cosas no humanas. Quiero aclarar un poquito más esto. Fíjense ustedes, atribución ilegítima de predicados y características específicamente humanos. Es decir, cuando hablo de predicados es de cualidades. ¿Ok? Eso es el antropomorfismo. Yo le atribuyo cualidades propias mías como ser humano a la naturaleza, a los elementos de la naturaleza, a divinidades existentes en otro mundo ajeno al mío. ¿Ok? Eso es el antropomorfismo. ¿Ok? Idealizo seres, y a esos seres idealizados por mí, creados desde mi mente, le atribuyo cualidades humanas, pero no solamente a ellos, en este caso las divinidades, sino también a los elementos de la naturaleza. ¿Ok? Por eso era que no se equivocaba alguien cuando decía que Dios como idea es creación del hombre. ¿Ok? Y así, no solamente Dios, sino los dioses, la pluralidad de dioses existentes en todas las culturas del mundo, en todas las épocas. Las ideas o la idea de esos dioses, los atributos que esos dioses tienen y la forma como se relacionan con los seres humanos, eso se lo impuso el hombre, lo creó el hombre como idea estrictamente. ¿Ok? Si existe Dios, ¿ok?, el Dios cristiano, evangélico, el Dios católico, el Dios de los testigos de Jehová, el Dios monoteísta, el Dios de cualquier religión, si existe, racionalmente hablando, es imposible saberlo. Y por eso es que quien lo vive desde la fe. Si existen los dioses de las religiones pluralistas, racionalmente hablando es imposible saberlo. Y por eso se los vive desde la fe. ¿Ok? Entonces, la fe no está comprometida a explicar nada. La razón sí. La razón necesita pruebas, evidencias, cosas claras que se distingan. ¿Ok?
Bueno, entonces voy a continuar acá, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito sobre los problemas que han suscitado el tema de los presocráticos, por supuesto de una forma muy general, ¿no? Entre los problemas que suscitan los presocráticos destacan dos. Primero, se ha preguntado si los sofistas deben o no ser incluidos entre los presocráticos. Algunos autores contestan afirmativamente, otros sostienen que hay grandes diferencias entre los presocráticos y los sofistas. Ya los sofistas no se dedicaban exclusivamente al tratamiento de la naturaleza. Para ellos el hombre, la retórica, la relatividad, la subjetividad, el prejuicio y el escepticismo del argumento, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Los presocráticos se inclinan hacia los problemas cosmológicos, los sofistas hacia las cuestiones antropológicas. ¿Ve? Ahí hay una clara diferencia. ¿Ok? Para los presocráticos, el punto fundamental de estudio es el cosmos. Para los sofistas, el hombre. ¿Ok? Los presocráticos se hallan distribuidos en una ancha zona geográfica. Los sofistas se van concentrando en Atenas. Aquí hay dos marcadas diferencias. ¿Ok? En segundo lugar, se ha planteado el problema de si los presocráticos son o no los primeros filósofos y en qué sentido puede entenderse primeros filósofos. He aquí varias respuestas. Los presocráticos son efectivamente primeros filósofos. Como tales son anticipadores, ingenuos e inconscientes de lo que solamente alcanzó madurez con Platón y Aristóteles. Ok, ¿por qué se habla de ingenuos e inconscientes? Porque lo que tiene valor, y aquí vamos a volar miles de años para llegar hasta Bertrand Russell, ¿ok? Muy interesante esto. Lo que tiene valor en la filosofía presocrática no es tanto la forma como responden a sus planteamientos, sino el hecho de preguntar desde la razón, de buscar una explicación conceptual partiendo del pensamiento crítico a los problemas de la realidad. ¿Ok? Más allá de que se hayan equivocado, de que no sea el agua el principio de todo lo existente, de que no sea el aire, de que aún hoy en día no hayamos conseguido ese apeiron, ese indefinido, de que sepamos que no es el fuego. Pero el gran valor no es esa respuesta equivocada, como se me dice acá, ingenua, inconsciente, sino la necesidad, la intención, el propósito de explicar la realidad de una forma racional, crítica y conceptual. ¿Ok? Los presocráticos fueron los primeros filósofos en un sentido fundamental. La posterior historia de la filosofía consiste sustancialmente en repetir y refinar lo que los presocráticos formularon. ¿Ok? Más allá de que hubiesen cambiado las corrientes, las tendencias, las escuelas, las formas de pensamiento, los temas fundamentales tratados por la filosofía a lo largo de su historia, aún hoy en día, siguen siendo los primeros temas planteados por los presocráticos. En este sentido, eso los convierte en los primeros filósofos. ¿Ok? Acá me dice luego, los presocráticos fueron los primeros filósofos en el sentido de ser los filósofos originarios. Según esta opinión, la historia de la filosofía no es un progreso, sino una búsqueda del ser en la cual no hay perfeccionamiento al modo de la ciencia y la técnica. Por lo tanto, todo regreso al fundamento del ser es un regreso hacia los presocráticos. Estamos en el siglo XXI. Ni la ciencia, ni la filosofía, ni la religión, cada una por su propia cuenta, ni las tres en un esfuerzo conjunto, han sido capaces de dar una explicación al ser como totalidad, como universalidad. ¿Ok? No se ha podido definir, mucho menos explicar lo que es, cuál es su fundamento,
Era lo que decía Sócrates en el Menón. ¿Cómo puedo dar características de algo que no sé qué es? De algo cuya naturaleza desconozco. Y fíjense ustedes, 2600 años después, y seguimos con los signos de interrogación sobre la mesa, porque no hemos sido capaces de dar respuesta a la pregunta por el ser. ¿Ok? Entonces, claro, esto es muy importante. ¿Ok? Cada vez que tratamos el tema, y si nos vamos a decirlo de alguna manera, permítanme la expresión, en reversa al punto de partida del tratamiento del tema desde lo racional, los presocráticos, no hay para dónde agarrar. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta parte, ¿no?, de la referencia. Ahora fíjense bien en algo. Los primeros filósofos, ¿ok?, que se consideran, ¿verdad?, acá en la primera observación, partieron y se llegó a una madurez con Platón y Aristóteles, ¿verdad? Fueron filósofos en un sentido fundamental. ¿Por qué? Porque los temas que ellos trataron son temas que aún hoy en día se siguen tratando. Y tercero, el tema del ser irremediablemente nos lleva a los presocráticos aún hoy en día. Ahora, en un sentido contrario, estas son las razones por las que se considera que los presocráticos fueron los primeros filósofos. En un sentido contrario, hay quienes dicen que no puede darse a los presocráticos el nombre de primeros filósofos. Por un lado, no debe olvidarse la contribución del pensamiento oriental: Egipto, Asia Menor, Fenicia, Mesopotamia. ¿Ok? Por otro lado, hay otras manifestaciones filosóficas que pueden considerarse como origen de la filosofía: China, India. Yo aclararía lo siguiente acá. Yo consideraría a los presocráticos los primeros filósofos, tomando como base la referencia sobre la que he disertado, pero yo los consideraría como los primeros filósofos estrictamente en el desarrollo de la filosofía occidental, no de la filosofía como inquietud universal del hombre en todas las partes del mundo. ¿Ok? Es tanto como decir que no solamente los mitos griegos son mitos, el mundo está plagado de mitos y siempre lo va a estar, así como está colmado de filosofía y siempre lo va a estar, porque tanto el mito como la filosofía son vehículos que cada uno, desde su propuesta, ¿ok?, busca dar respuesta a los aspectos más fundamentales de la existencia humana: ser en sí mismo, origen, destino, relación con la divinidad, en el caso concreto del mito, partiendo de la fe, necesidad de explicar racionalmente la naturaleza del ser y todas sus implicaciones, partiendo de la filosofía. Entonces, yo diría que los presocráticos, bueno, primeros filósofos, pero partiendo estrictamente de la filosofía occidental, porque al principio se explicaba, no se hacía filosofía solamente en Grecia, ¿ok?, se hacía en otras partes del mundo también. Entonces, bueno, muy interesante esta parte, ¿no?, y que me parece necesario como aclarar también, ¿no? Ok, ahora fíjense bien, los filósofos y científicos posteriores, ok, a la filosofía presocrática estrictamente y hasta hoy en día, lejos de infravalorar la filosofía originaria, la filosofía de los presocráticos la han tenido muy en cuenta y considerado como el origen del pensar occidental, lo que acabo de explicar. Hay un detalle muy interesante acá y que quizá nos ha ocurrido a la mayoría de las personas antes de estudiar filosofía. Quizá
existe una idea muy general, y no creo estar equivocado, ¿no?, de que lo más importante de la filosofía reside estrictamente en el llamado período clásico, entre el 470 y el 322 a.C., es decir, Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Ok? Claro, Sócrates, Platón y Aristóteles representan la cumbre de la filosofía, esa madurez que quizá uno hoy en día, en la mayoría de los aspectos, no ha sido capaz de subir más allá de la altura a la que Sócrates, Platón y Aristóteles la llevaron en términos de logros. ¿Ok? Pero hay una importancia tan capital de la filosofía presocrática, que es lo que yo he venido explicando a lo largo de la disertación. Esas preguntas tan fundamentales, ese hecho mismo de buscar una explicación conceptual, racional, partiendo del pensamiento crítico de una forma metódica, ordenada, buscando argumentos, claridades, distinciones, evidencias. ¿Ok? Eso fue de los presocráticos, ese fue su gran logro. Y esa fue la semilla que dio origen a la filosofía occidental. Algo que Sócrates, Platón y Aristóteles llevaron a un estado de madurez. Y les voy a hacer una analogía. ¿Ok? Yo he hablado en varias oportunidades con personas sobre las coincidencias entre la filosofía y la música rock. Permítanme expresarlo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en una cosa. Sócrates, Platón y Aristóteles no crearon la filosofía, pero la llevaron a unas cumbres como nunca antes nadie lo había hecho, y como nunca antes nadie lo ha hecho después de ellos. ¿Ok? Ellos no la crearon, pero la elevaron. Elvis Presley no creó el rock and roll. ¿Ok? Elvis Presley es posterior a la creación del rock and roll, pero es el rey indiscutible del rock and roll. Él lo llevó a niveles en términos de popularidad, de aceptación, de expansión, en una forma que no lo habían hecho antes. ¿Ok? Músicos y cantantes como Chuck Berry, Little Richard, Bill Haley, Jerry Lee Lewis. ¿Ok? Platón, Sócrates y Aristóteles hicieron lo que de alguna manera, a pesar de su grandísima importancia, no habían hecho tales Heráclito, Parménides, entre otros. ¿Ok? Entonces, no se puede banalizar la importancia de la filosofía presocrática. De hecho, los más grandes filósofos como Heidegger y Nietzsche, incluso Schopenhauer, valoran demasiado y mucho más la época presocrática de la filosofía que la época clásica de Sócrates, Platón y Aristóteles. Nietzsche dice de manera muy clara que Sócrates echó a perder la filosofía, que con Sócrates la filosofía se fue al piso, se palideció. Entonces fíjense ustedes lo importante que es la filosofía presocrática. No la veamos ahí como un simple abreboca. Recuerden lo que les expliqué. Los puntos tan fundamentales como el tema del ser vienen de los presocráticos. La búsqueda racional, conceptual de la explicación de la realidad viene de los presocráticos. Todo lo demás es un desarrollo, ¿ok?, que parte de esta primera filosofía. Entonces yo tengo acá dos expresiones que reafirman esto que les acabo de explicar. Sir Thomas Heath dice: los griegos, más que cualquier otro pueblo de la antigüedad, poseían el amor al conocimiento por sí mismo. Más esencial aún es el hecho de que los griegos eran una raza de pensadores. Y luego nos dice W.K.C. Guthrie: la división de los filósofos en materialistas y teleologistas
filósofos de la materia y filósofos de la forma, es quizá la más fundamental que puede hacerse en cualquier época, incluida la nuestra. Además, y puesto que ambas vertientes están claras y vigorosamente representadas en la tradición griega desde sus comienzos, haremos muy bien en tener presente constantemente esta división. ¿Ok? Les estoy dejando acá una última diapositiva con las fuentes en las que me apoyé para el desarrollo del tema. Entonces, me parece demasiado interesante esta generalidad sobre los presocráticos. ¿Ok? Lo importante que es saber lo que fue el paso del mito al logos. ¿Ok? Temas que son exageradamente extensos, profundos, complejos, y pues que yo trato de explicar acá. Vuelvo a tomar la palabra otra vez como una generalidad, como un abreboca, buscando sobre todo despertar la curiosidad y el interés de ustedes por la filosofía, porque indudablemente la filosofía está hecha para contribuir a la felicidad y a la libertad del hombre. Mientras más comprensión tenemos de nosotros mismos, de nuestros semejantes y del mundo, del universo del que somos parte, menos sufrimos, porque la comprensión nos lleva a la aceptación de las cosas, independientemente de cuál sea su naturaleza, independientemente de cuál sea la forma en que las cosas nos afectan desde lo positivo y desde lo negativo. A partir de ahora vamos a estar, lo dije la semana pasada, desarrollando el tema de la historia de la filosofía y la reflexión sobre los textos y sobre muchas frases célebres de los filósofos. También, por supuesto, vamos a empezar a tratar temas de actualidad, la importancia del pensamiento, de nuestra necesidad de comprender las cosas, no radica expresamente en irnos hacia atrás, hacia el pasado, y a querer comprender solamente lo que ocurrió en la antigüedad. Nuestra época, nuestro momento actual, nuestro mundo del siglo XXI demanda formas propias de pensamiento para la solución de nuestros problemas actuales. Esto es muy importante. ¿Qué rescatamos en este sentido de la filosofía del pasado? Como muy bien lo han dicho algunos grandes pensadores de este momento actual, de la filosofía de los tiempos pasados, rescatamos su entusiasmo y su pedagogía para nosotros motivarnos y comprometernos a desarrollar nuestra propia filosofía, nuestra propia forma de pensamiento. Un pensamiento que, como bien dijo Aristóteles en una oportunidad, atendiendo a la particularidad de nuestra propia situación, nos ayude a enfrentarnos mejor a la realidad y a resolver los problemas que se derivan de esa relación y a aprovechar los beneficios que se derivan de esa relación también. Por favor, suscríbanse al canal, denle like. Recuerden que pensar bien no es un lujo, es una necesidad, así que los espero la próxima semana y como siempre les digo, chao, chao.